Donde el dolor se esconde, la verdad anhela la libertad. Donde la fe se vuelve una carga, el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Esa era mi vida, una vida construida sobre cimientos de miedo y susurros, en un lugar donde la iglesia era el centro del mundo. Me llamo Elena, y las arrugas en mi rostro no son solo marcas del tiempo, sino cicatrices de una batalla silenciosa que libré por 78 años. Luché contra el dolor, la traición y la soledad, un castigo triple que me fue impuesto por aquellos a quienes más amaba y por los que debían protegerme. Desde niña, mi refugio era la pequeña casita de adobe que compartía con mi abuelo, don Joaquín, en las afueras de San Miguel de las Cruces, un pueblito que para muchos era un pedacito de cielo, con sus casas de colores, el olor a tortillas recién hechas en el aire y el toque de la campana de la iglesia marcando el ritmo de la vida. Para mí, sin embargo, era la cárcel de mi alma, un lugar donde las sonrisas en las calles escondían la verdad y donde el padre Esteban, con su sotana impecable y su mirada de cordero, era visto como un santo. Mi infancia fue un tapiz de colores vivos y sombras profundas, donde la inocencia era una moneda de cambio por una falsa promesa de salvación. Mi mamá, Dolores, era una mujer de fe ciega, una devoción que la consumía y la hacía rehén de una interpretación retorcida de la fe. Yo era el blanco de sus oraciones incesantes y de sus miedos más profundos. Para ella, cualquier rastro de alegría en mí era una señal de pecado, una afrenta a los ojos de Dios a los 7 años. Yo era el castigo de Dios, la prueba viviente de una falla que ella creía haber cometido. Eran en esos momentos que mi abuelo, con su presencia silenciosa y el olor a tabaco y tierra mojada, me abrazaba y me hacía sentir segura. Su amor era la única luz en medio de la oscuridad que me rodeaba, y su protección, la única cosa que me mantenía en pie. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, me encantaría saber desde dónde me acompañan, qué onda, cuéntenme en los comentarios. Me da un chingo de alegría saber que mis vivencias pueden llegar a tantos corazones en diferentes lugares. Que Dios los bendiga. Órale, yo sentía que algo andaba mal con el mundo, algo que yo, una niña, no podía entender. ¿Por qué era el blanco de tanto dolor? Yo no era como las otras niñas que jugaban en las calles. Mi alegría era reprimida, mis risas eran silenciosas, y mis días los pasaba encerrada, viendo el mundo a través de la ventana empolvada de mi cuarto. Mi infancia fue un camino doloroso, lleno de preguntas que nadie podía responder y de un secreto que me ahogaba, un secreto que me fue impuesto y que era la causa de todo mi sufrimiento. Los recuerdos de esa época llegaban como destellos, como fotografías viejas descoloridas por el tiempo. Me acuerdo del olor a incienso, del sonido apagado de las campanas de la iglesia y de la voz del padre Esteban, que parecía tan dulce y amable para todos, pero que, para mí, era la melodía de mi tormento. Su mano, que bendecía a todos, era la misma que me tocaba de forma perversa, una mano que me arrebataba lo más preciado que tenía, mi inocencia. Mi mamá, que me llevaba con él, me susurraba palabras de fe y penitencia, mientras yo, en mi inocencia, creía que eso era lo correcto, un sacrificio que me purificaría de mis pecados. Mi cuerpo y mi alma eran un campo de batalla, donde la inocencia y la perversidad se enfrentaban en una guerra silenciosa. Elmi era mi compañero constante, y la vergüenza, mi segunda piel. Mi mamá, que me entregaba al Padre, creía que me estaba salvando, que me estaba purificando. Para ella, lo que yo pasaba era el castigo de Dios por supuestos pecados que ni sabía que había cometido. Yo era el objeto de su fe distorsionada, la herramienta de su expiación. Yo, una niña de 7 años, cargaba el peso de una culpa que no era mía. El padre Esteban, por su parte, era el verdugo y el juez, el ángel y el demonio. Mi daba dulces y juguetes, pero sus manos me quitaban el alma. Su voz, que resonaba en los pasillos de la iglesia, predicando el amor de Dios, era la misma que me susurraba mentiras y me manipulaba para que pensara que lo que hacía era por mi bien. Se alimentaba del miedo y la inocencia, y yo era su festín. La iglesia, que todos veían como un lugar de paz, era para mí un infierno. El olor a flores, el sonido de las oraciones,
Todo me recordaba mi tormento y mi impotencia ante la crueldad humana. Sentía como un borrego en el altar del sacrificio, entregada por mi propia mamá, por una fe que se volvió ciega y perversa. Mi infancia fue robada, mi inocencia destrozada y mi alma herida. El único refugio que tenía era el amor de mi abuelo, que era como un ancla en medio de la tormenta. Su presencia, su abrazo silencioso, me daban la fuerza para seguir adelante. No necesitaba palabras para entenderme. Él sentía mi dolor. Nuestros ojos, más que cualquier palabra, contaban la historia de nuestro dolor y de nuestro amor incondicional. Mi vida era una lucha constante por ocultar las cicatrices, por fingir que todo estaba bien. Me convertí en una maestra en esconder mi dolor. Mi alma, que era tan frágil, se volvió una fortaleza, protegida por muros de silencio y miedo. Los recuerdos de mi infancia me atormentaban. Los fantasmas de mi pasado me seguían a donde quiera que fuera. Y la culpa, que no sabía de dónde venía, me ahogaba. Sentía como si estuviera viviendo una mentira. Una mentira que me fue impuesta y que yo, por años, acepté como mi verdad. A los 78 años, mi cuerpo es un mapa de una vida que traté de olvidar. Mis cabellos, antes negros como la noche, ahora son una cascada blanca que enmarca un rostro marcado por arrugas profundas. Cada una de ellas una historia no contada, una lágrima no derramada. Mis manos, con venas saltadas y manchas del tiempo, son las mismas que un día en la infantía trataron de sostener la inocencia que se escurría entre los dedos. Mi cuerpo, ya frágil, es mi testimonio viviente, la prueba de que sobreviví, de que resistí, a pesar de todo. Las arrugas alrededor de mis ojos, especialmente, son las más profundas, porque ahí, en el fondo de mi alma, la tristeza todavía reside. Soy la soledad personificada. Mi casita, un refugio de silencio, es el espejo de mi alma. La rutina monótona y silenciosa es mi única compañera. Me despierto con el primer rayo de sol, preparo mi café, riego mis plantas y me siento en la mecedora del portal, viendo el mundo pasar. La gente me ve como la vieja Elena, la mujer que vive sola y no tiene familia. Nadie se imagina que detrás de esa fachada de serenidad hay un alma en constante tormento, un alma que carga el peso de un secreto que me ahogó toda la vida. Mis motivaciones son simples y complejas a la vez. Busco la paz, la liberación, la redención. Deseo, más que nada, perdonarme y perdonar a mi mamá. Quiero entender, finalmente, lo que me pasó. Ya no me siento completa, me siento rota ni toda mi vida. Traté de arreglar los pedazos, de unir los fragmentos, pero no pude. Quiero encontrar la verdad que me fue negada, la verdad que me hará libre. Y quiero, antes de partir, dejar mi historia atrás, para que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. La única cosa que todavía me ata al pasado son mis recuerdos, los ecos de una infancia que me atormentan. Cuando cierro los ojos, veo la imagen de un abuelo silencioso, pero con un amor incondicional. Él era mi fortaleza, mi ángel guardián, el único que me protegía del mundo, incluso de mi propia madre. Su amor era la única prueba de que no estaba sola, de que merecía ser amada. Recuerdo su olor, la textura de su mano y el sonido de su voz grave y suave, que me hacía sentir segura. Él era mi puerto seguro, mi refugio. Mi mamá, Dolores, era mi mayor vulnerabilidad. La amaba, pero al mismo tiempo le temía. Era una mujer de fe ciega, una fe que la consumía y la hacía rehén de una interpretación retorcida de la fe. Para ella, el mundo era un lugar de pecado, y yo, la prueba viviente de una falla que creía haber cometido. La veía como mi mamá, pero ella me veía como un castigo de Dios. ¿Why toda mi vida? Traté de entender por qué me hacía pasar por eso. ¿Por qué me entregaba al padre? El miedo y la incomprensión eran mis compañeros constantes. La figura del padre Esteban es mi herida más grande, mi trauma más profundo. Lo veía como un monstruo, con la sotana de un santo. Su voz que predicaba el amor de Dios era la misma que me susurraba mentiras y me manipulaba para que pensara que lo que él hacía era por mi bien. Se alimentaba de mi miedo y mi inocencia,
y yo era su víctima. Con cada toque, con cada palabra, perdía un pedazo de mi alma. Y el miedo a ser descubierta, a que la verdad fuera revelada, me ahogaba. No tenía a quien acudir, no tenía a quien pedir ayuda. Mi infancia fue una guerra silenciosa, una batalla que libré sola. Mi cuerpo era un campo de batalla, donde la inocencia y la perversidad se enfrentaban en una guerra que parecía interminable. Y mi alma era el refugio donde escondía el dolor, la vergüenza y el miedo. Era un barco a la deriva, sin rumbo, sin esperanza, llevado por la corriente de una vida que no elegí. La única cosa que me mantenía en pie era el recuerdo de mi abuelo, el recuerdo de su amor incondicional. Crecí creyendo que era una mala persona, que merecía el castigo que me fue impuesto. Por años cargué el peso de una culpa que no era mía y creía que era la culpable, que era la responsable de todo lo que pasó. Y ese sentimiento de culpa me ahogaba, me impedía ser feliz. La soledad, que para muchos es una elección, para mí era una necesidad, la única manera de protegerme del mundo y de las personas. No podía abrirme, no podía confiar en nadie. La vida en San Miguel de las Cruces era como una obra de teatro, donde todos usaban máscaras. La gente sonreía, saludaba al padre Esteban, iba a la iglesia, pero detrás de las puertas cerradas, los secretos y las mentiras eran la regla. Yo, con mis ojos de niña, veía la hipocresía, pero no podía entender. Veía la bondad en la gente, pero sentía la maldad en sus acciones. El padre Esteban era la figura central de esa farsa, el maestro de una orquesta de mentiras y secretos. Y yo, su víctima, era su obra maestra. Mi mayor vulnerabilidad no era mi soledad, sino mi silencio. Toda mi vida me callé. No le conté a nadie lo que me pasó. No pedí ayuda. Me encerré en mí misma, en un mundo de dolor y miedo. El silencio era mi protección, mi armadura, pero también era mi prisión. Y ahora, a los 78 años, me doy cuenta de que el silencio no me protegió. Me ahogó, me hizo cargar el peso de un secreto que me atormentó toda mi vida. Mi vida era una lucha constante por ocultar las cicatrices, por fingir que todo estaba bien. Me convertí en una maestra en esconder mi dolor. Mi alma, que era tan frágil, se volvió una fortaleza, protegida por muros de silencio y miedo. Los recuerdos de mi infancia me atormentaban. Los fantasmas de mi pasado me seguían a donde quiera que fuera, y la culpa, que no sabía de dónde venía, me ahogaba. Sentía como si estuviera viviendo una mentira que me fue impuesta y que yo, por años, acepté como mi verdad. Crecí creyendo que era una mala persona, que merecía el castigo que me fue impuesto. Por años, cargué el peso de una culpa que no era mía. Creía que era la culpable, que era la responsable de todo lo que pasó. Y ese sentimiento de culpa me ahogaba, me impedía ser feliz. La soledad, que para muchos es una elección, para mí era una necesidad. La única manera de protegerme del mundo y de las personas. No podía abrirme, no podía confiar en nadie. La vida de una niña debería ser como un jardín, lleno de colores, risas y flores. La mía, sin embargo, fue un desierto de miedo y silencio. El problema central de mi vida, el castigo de Dios que mi mamá creía que era, fue el abuso que sufrí a manos del padre Esteban. Yo tenía solo 7 años y era una niña ingenua que creía en las historias de Dios, en el amor, en la redención. Pero mi mundo se derrumbó cuando el Padre, a quien todos llamaban santo, me mostró la cara más cruel de la maldad. Yo era el juguete de un hombre enfermo, que se aprovechaba de mi inocencia y de la fe ciega de mi mamá. El abuso era mi cruz, mi carga, mi penitencia. Lo cargué en silencio toda mi vida, escondido bajo mi piel, en mi alma y en mi corazón. El trauma era un fantasma que me atormentaba, impidiéndome vivir, amar, confiar. Mi cuerpo era un campo de batalla, donde la inocencia y la perversidad se enfrentaban en una guerra silenciosa que parecía interminable. Mi mamá, Dolores, era mi mayor vulnerabilidad. Ella me entregaba al Padre, creyendo que me estaba purificando, que me estaba salvando. Para ella lo que yo pasaba era el castigo de Dios, una forma de expiación, una manera de limpiar el alma de su hija. Su fe era ciega, su devoción perversa. Ella, que debía protegerme, me entregó al lobo en piel de cordero. La amaba,
pero al mismo tiempo le temía. No podía entender por qué me hacía pasar por eso. Por qué me entregaba al Padre en el silencio era mi única compañía. No tenía a quién acudir, no tenía a quién pedir ayuda. Me encerré en mí misma, en un mundo de dolor y miedo. El silencio era mi protección, mi armadura, pero también era mi prisión. Y ahora, a los 78 años, me doy cuenta de que el silencio no me protegió, me ahogó, me hizo cargar el peso de un secreto que me atormentó toda mi vida. No podía abrirme, no podía confiar en nadie, porque mi experiencia me enseñó que el mundo era un lugar cruel y que las personas, incluso las que amamos, pueden traicionarnos. El padre Esteban, por su parte, era el verdugo y el juez, el ángel y el demonio. Me daba dulces y juguetes, pero sus manos me quitaban el alma. Su voz, que resonaba en los pasillos de la iglesia, predicando el amor de Dios, era la misma que me susurraba mentiras y me manipulaba para que pensara que lo que hacía era por mi bien. Se alimentaba del miedo y la inocencia, y yo era su banquete. La iglesia, que todos veían como un lugar de paz, era para mí un infierno. El olor a incienso, el sonido de las oraciones, todo me recordaba mi tormento y mi impotencia. Mi infancia fue robada, mi inocencia destrozada, y mi alma herida. El único refugio que tenía era el amor de mi abuelo, que era como un ancla en medio de la tormenta. Su presencia, su abrazo silencioso me daban la fuerza para seguir adelante. No necesitaba palabras para entenderme. Él sentía mi dolor. Nuestros hoyos, más que cualquier palabra, contaban la historia de nuestro dolor y de nuestro amor incondicional. Él era mi puerto seguro, mi ángel guardián, el único que me protegía del mundo, incluso de mi propia madre. Toda mi vida traté de liberarme de ese trauma, traté de encontrar la paz, traté de perdonarme y perdonar a mi mamá, pero no pude. El trauma era una prisión, y yo, la prisionera, y cada día que pasaba, sentía que me hundía más y más en un pozo de dolor y soledad. Mi vida era una lucha constante por ocultar las cicatrices, por fingir que todo estaba bien. Me convertí en una maestra en esconder mi dolor, y mi secreto era mi carga más pesada. Mi vida era una mentira que me fue impuesta y que yo por años acepté como mi verdad. Crecí creyendo que era una mala persona, que merecía el castigo que me fue impuesto. Por años cargué el peso de una culpa que no era mía. Creía que era la culpable, que era la responsable de todo lo que pasó. Y ese sentimiento de culpa me ahogaba, me impedía ser feliz. La soledad, que para muchos es una elección, para mí era una necesidad, la única manera de protegerme del mundo y de las personas. No podía abrirme, no podía confiar en nadie. El problema central no era solo el abuso en sí, sino las consecuencias de él. El silencio de mi mamá, la fe ciega de mi mamá, la perversidad del padre y mi propia incapacidad de perdonarme. Factores crearon un círculo de dolor y trauma que me persiguió toda mi vida. Y la única forma de liberarme, de encontrar la paz, era confrontar mi pasado, enfrentar mis fantasmas y descubrir la verdad que me fue escondida. El miedo, que era mi compañero constante, me impedía dar el primer paso, pero la esperanza, que era la única luz al final del túnel, me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que mi camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por mi libertad, luchar por mi paz, luchar por mi vida. Cada día que pasaba, la necesidad de encontrar la verdad se volvía más urgente. Sentía que el tiempo se estaba acabando y que si no hacía algo, moriría con mi secreto y con mi alma herida. Me siento más ligera al compartir esto, como si el peso de mi alma estuviera disminuyendo un poco con cada palabra que digo. Si tú también sientes que necesitas un momento para reflexionar, tal vez mi relato te ayude a encontrar un poco de paz. Y si puedes darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte al canal, eso me daría la fuerza para seguir adelante. Sé que mi camino es difícil, pero el amor de ustedes me hace creer que vale la pena. Mi vida era una lucha constante por ocultar las cicatrices, por fingir que todo estaba bien. Me convertí en una maestra en esconder mi dolor. Mi alma, que era tan frágil, se volvió una fortaleza, protegida por muros de silencio y miedo. Los recuerdos de mi infancia me atormentaban.
Los fantasmas de mi pasado me seguían a donde quiera. Y la culpa, que no sabía de dónde venía, me ahogaba. Sentía como si estuviera viviendo una mentira. Una mentira que me fue impuesta y que yo, por años, acepté como mi verdad. Yo vivía en un purgatorio particular, un limbo de silencio y dolor, donde el pasado era una sombra constante. Fue en ese estado de ánimo que el destino, o tal vez la providencia, me llevó a uno de mis días de limpieza. Decidí arreglar el ático de mi casita, un lugar que evitaba, pues era el refugio de los recuerdos de mi mamá. Cada objeto allí parecía susurrar su nombre. Cada olor me traía de vuelta el recuerdo de su fe ciega y de mi tormento. Pero sentía que era el momento de enfrentar esos fantasmas. Lo que no esperaba era que ese lugar guardaba la llave para mi libertad. En medio de cajas empolvadas y telarañas, encontré una vieja caja de madera, con mi nombre escrito a mano, en letras delicadas y temblorosas. Era la caligrafía de mi mamá, Dolores. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de miedo y curiosidad. La caja, que para mí era una reliquia, guardaba los secretos que me atormentaron toda mi vida. Al abrir el diario, lo primero que vi fue la fecha. Era el año en que yo había sido entregada al padre Esteban. Las primeras páginas del diario eran un testimonio de su fe distorsionada. Se describía a sí misma como una mujer de pecados, y a mí como el castigo de Dios. Creía que era su misión purificarme, y que la única manera de hacerlo era a través del sacrificio. Me ofrecía al Padre, convencida de que esa ofrenda era una forma de expiación, una manera de limpiar el alma de su hija. Yo, una niña, era su herramienta de salvación. Con cada palabra que leía, mi dolor se profundizaba, pero al mismo tiempo sentía que me acercaba a la verdad. Continué la lectura, y con cada página descubría un poco más sobre la complejidad de mi mamá. Ella también era una víctima de su propia fe ciega y de la manipulación del padre Esteban. Él la convenció de que el abuso era una gracia divina, un acto de purificación. Se aprovechaba de su fe y de su vulnerabilidad para cometer sus crímenes. Mi mamá no me odiaba, solo estaba perdida en un laberinto de mentiras y engaños. Ella, al igual que yo, era una prisionera. Además del diario, había las cartas. Una de ellas, dirigida a mi abuelo, don Joaquín, me dejó en shock. Revelaba que él había descubierto todo. Mi mamá le contaba lo que el padre Esteban hacía, lo que ella, en su ceguera, me había hecho pasar. En la carta le suplicaba por perdón y le pedía que me sacara de la casa, que me protegiera del padre y de ella misma. Siempre supe que mi abuelo era mi ángel guardián, pero ahora tenía la prueba de su amor incondicional, la prueba de su venganza feroz. La venganza de mi abuelo no fue un acto de violencia, fue un acto de amor. Me sacó de la casa, me llevó a vivir con él e hizo que el padre Esteban fuera transferido a un convento en el interior, lejos de San Miguel de las Cruces, al padre, con revelar todos los secretos que tenía sobre el padre y el obispo de la diócesis. Él, un hombre de pocas palabras, pero de un amor incondicional, salvó mi vida. Me dio la oportunidad de vivir, de ser libre. Yo, que por años lo vi como un héroe silencioso, ahora lo veía como mi salvador. Con cada página que pasaba, me sentía más cerca de mi pasado y más cerca de la verdad. Comencé a entender que mi mamá no era un monstruo, sino una víctima. Ella, al igual que yo, fue manipulada, usada. Su fe, que debía ser su salvación, fue su perdición. Y yo, que la veía como mi verdugo, ahora la veía como una mujer rota, una mujer que se perdió en un mar de dolor y culpa. La rabia que sentía por ella comenzó a transformarse en pena y compasión. La venganza de mi abuelo, que resonaba en mi mente, ahora tenía sentido. Él no quería violencia, quería justicia. No quería la muerte del padre, quería su humillación. Quería que pagara por lo que hizo no con la vida, sino con la pérdida de su honra y de su poder. Él, con su sabiduría y amor incondicional, me mostró que la venganza no tiene por qué ser sangrienta, puede ser justa. Y yo, con mi dolor y mi trauma, aprendí la lección más importante de mi vida. Las cartas y el diario de mi mamá eran como un mapa para mi corazón. Me llevaron a un lugar de comprensión y perdón.
un lugar que nunca pensé que existiría. Me mostraron la verdad detrás de la mentira, el dolor detrás de la fe ciega y la culpa detrás del fanatismo. Comencé a entender que mi pasado no era solo una historia de abuso, sino una historia de amor, de perdón y de redención. Y que mi camino no era solo para liberarme, sino para sanarme. Con cada palabra que leía, sentía que me liberaba. El peso que cargué toda mi vida comenzó a disiparse. El dolor que sentía comenzó a sanar. Y la culpa que me ahogaba comenzó a desaparecer. Me estaba perdonando a mi mamá y perdonándome a mí misma. Estaba finalmente encontrando la paz que tanto busqué. Wise, que mi camino no terminaría allí. Tenía una misión, tenía una historia que contar. ¿Sabes? La vida nos sorprende con giros inesperados. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad un atajo para nuestra paz interior. Cuéntame, ¿has tenido un punto de inflexión en tu vida? Me encantaría escuchar tu historia. Y si puedes darle me gusta y dejar un comentario para que pueda seguir compartiendo mis memorias, eso me daría la fuerza para seguir adelante. Comencé a aceptar que mi vida era una historia de superación, no de dolor. Comencé a aceptar que mi vida era una historia de amor number detration. Comencé a aceptar que mi vida era una historia de perdón, no de culpa. Y sabía que mi camino no terminaría allí. Tenía una misión. Tenía una historia que contar, una historia que me liberaría de una vez por todas de mi pasado. El conflicto, que antes era una prisión, ahora era mi libertad. El trauma, que antes era una herida abierta, ahora era una cicatriz de honor. El silencio, que antes era una prisión, ahora era mi voz. Mi camino de superación, que comenzó en medio del dolor y el miedo, ahora me llevaba a un lugar de paz y esperanza. Y sabía que mi historia, que me liberaría, también liberaría a otras personas que, al igual que yo, fueron víctimas del silencio y la hipocresía. El aire en mi casita parecía más ligero, como si el peso de 70 años, de secretos, finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Sentía que estaba en el umbral de una nueva vida, una vida donde la verdad, por más dolorosa que fuera, me liberaría. Las cartas de mi mamá, los billetes, el diario, todo aquello no era solo un registro de su dolor, sino un mapa para mi corazón. Con cada palabra, con cada frase, me sentía más cerca de la mujer que ella fue, de la mujer que podría haber sido si no hubiera sido víctima de su propia fe ciega y del padre en el punto de inflexión que tanto busqué, estaba ante mis ojos, en la forma de una carta amarillenta por el tiempo que se deslizó del diario y cayó en mi regazo. Era una carta de mi mamá, escrita para mi abuelo. La caligrafía, antes delicada y temblorosa, ahora era firme y decidida. Revelaba su culpa, su arrepentimiento y su pedido de perdón. Confesaba que había sido manipulada por el padre, que él la hizo creer que yo era un castigo de Dios, y que someterme al abuso era la única forma de purificarme. Se culpaba por su ceguera, por su fe distorsionada y por haberme sometido a tanto sufrimiento. Escribió que, a pesar de todo, el amor que sentía por mí era más grande que cualquier cosa, y que solo quería que yo supiera que me amaba, y que someterme a todo aquello era la prueba de que su mente estaba completamente perturbada. La carta era una confesión, una revelación y un pedido de perdón. Al leerla, lloré, no de tristeza sino de alivio. La mujer que yo veía como mi verdugo, la mujer a la que culpé por todo mi dolor, era en realidad una víctima, al igual que yo. También fue manipulada, usada y destruida. Su fe, que debía ser su salvación, fue su perdición. Y su culpa, que yo pensaba que era mía, era de ella. Ese momento fue mi punto de inflexión. El odio que sentía por ella se transformó en pena y compasión. La carta revelaba un secreto, pero me traía una verdad que era más importante que cualquier cosa en el amor. El amor de una mamá, por más distorsionada que su mente estuviera, el amor que sentía por mí era la única luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Y su pedido de perdón era mi regalo. El regalo que tanto busqué, que tanto nace. Ese momento fue mi punto de inflexión. Me sentí libre, como si las ataduras que me ataban al pasado se hubieran deshecho finalmente. Lo que me pasó
no era un castigo, era una tragedia. Y mi mamá no era una villana, era una mujer rota. Ya no me sentía culpable, me sentía perdonada. Perdonada por ella y perdonada por mí misma. El peso que cargué toda mi vida comenzó a disiparse. El dolor que sentía comenzó a sanar y la culpa que me ahogaba comenzó a desaparecer. Me estaba perdonando a mi mamá y perdonándome a mí misma. Estaba finalmente encontrando la paz que tanto busqué. Mi vida, que antes era una historia de dolor, ahora era una historia de superación. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Mi camino, que comenzó en medio del dolor y el miedo, ahora me llevaba a un lugar de paz y esperanza. Y sabía que mi camino no terminaría allí. Tenía una misión. Tenía una historia que contar, una historia que me liberaría de una vez por todas. De mí, el punto de inflexión no fue solo el encuentro con la carta, sino la comprensión de que el perdón era la única forma de liberarme. El perdón, que tanto me negué a mí misma, era la llave para mi libertad. Perdoné a mi mamá, me perdoné a mí misma y por fin perdoné al padre Esteban. El perdón no era para él, era para mí. Era mi forma de liberarme del odio, del dolor y del trauma. Era mi forma de sanar. La carta de mi mamá era un testamento de amor. Un amor que, por años, no pude me amaba, y su último pedido de perdón era la prueba de ello. Y yo, con mi dolor y mi trauma, finalmente la perdoné. Ese momento fue mi renacimiento. Me sentí libre, como si las ataduras que me ataban al pasado se hubieran deshecho finalmente. Y sabía que mi camino no terminaría allí. Tenía una misión, tenía una historia que contar. ¿Qué onda? La vida nos da unas sorpresas bien chidas. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad un atajo para nuestra paz interior. Quantum, ¿has tenido un punto de inflexión en tu vida? Me encantaría escuchar tu historia. Y si puedes suscribirte al canal y dejar un comentario para que pueda seguir compartiendo mis memorias, eso me daría la fuerza para seguir adelante. Mi vida, que antes era un desierto de dolor y silencio, floreció en un jardín de paz y redención. Me sentí renovada, libre y sobre todo, valiente. La carta de mi mamá y el diario fueron mi liberación, pero sabía que mi camino no terminaría allí. Tenía una misión. Tenía una historia que contar, una historia que me liberaría de una vez por todas de mi pasado, y decidí que, antes de morir, contaría mi historia a la comunidad de San Miguel de las Cruces. Convoqué una reunión en la iglesia del pueblo, el mismo lugar que, por años, fue el escenario de mi tormento, el mismo lugar que era el escenario de mentiras, engaños e hipocresía. Me sentí nerviosa, pero, al mismo tiempo, en paz. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. ¿Why? Sabía que mi historia, que me liberaría, también liberaría a otras personas que, al igual que yo, fueron víctimas del silencio y la hipocresía. La iglesia estaba llena y el padre Esteban estaba en el altar, con su sotana impecable y su sonrisa falsa. Subí al altar, con la caja de mi mamá en mis manos, y empecé a hablar. Mi voz, que antes era un susurro, ahora era un grito de dolor, de amor y de redención. Conté mi historia, la historia de una niña que fue víctima de un abuso, la historia de una mamá que se perdió en su fe y la historia de un abuelo que me salvó. Conté la verdad que me fue escondida toda mi vida. Revelé la hipocresía de la iglesia, la perversidad del padre Esteban y la locura de mi mamá. Y yo, en mi corazón, sentía que me estaba sanando. El padre Esteban intentó interrumpirme, pero mi voz era más fuerte que la de él. Intentó desacreditarme, pero mi verdad era más poderosa que su mentira. La gente de la comunidad, que antes lo veía como un santo, ahora lo veía como un monstruo. Why el silencio, que por años fue la regla en San Miguel de las Cruces, ahora era un grito de conmoción y de solidaridad. La gente lloraba, se abrazaba, me miraba con pena y con admiración. Ya no era la vieja Elena, era la Elena valiente. Mi actitud generó una onda de conmoción y reflexión en el pueblito. La gente se quedó en shock al saber lo que pasó y se solidarizaron conmigo. Me abrazaron, me pidieron perdón por el silencio y me agradecieron por tener el valor de contar mi historia.
Yo, que por años me sentí sola, ahora me sentía amada y apoyada. Y sabía que mi camino, que comenzó en medio del dolor y el miedo, ahora me llevaba a un lugar de paz y esperanza. El padre Esteban, con su reputación manchada y su poder destruido, fue expulsado de la iglesia. La verdad, que él tanto intentó esconder, finalmente salió a la luz. Y la comunidad, que antes vivía bajo la sombra de mentiras y secretos, ahora tenía la oportunidad de sanar. Mi historia fue el catalizador para el cambio. Yo, que por años me sentí como una víctima, me convertí en una heroína. Y mi secreto, que por años fue mi carga, ahora era mi fuerza. Ya no me sentía culpable, me sentía perdonada, perdonada por mi mamá, perdonada por mí misma y perdonada por la comunidad. El peso que cargué toda mi vida se disipó, el dolor que sentía se sanó y la culpa que me ahogaba desapareció. Estaba, finalmente, encontrando la paz que tanto busqué y sabía que mi camino, que comenzó en medio del dolor y el miedo, ahora me llevaba a un lugar de paz y esperanza. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Mi camino de superación que comenzó en medio del dolor y el miedo, ahora me llevaba a un lugar de paz y esperanza. Y sabía que mi historia, que me liberaría, también liberaría a otras personas que, al igual que yo, fueron víctimas del silencio y la hipocresía. Mi vida hoy es un reflejo de mi renacimiento. La soledad, que antes era una necesidad, ahora es una elección. Why el silencio, que antes era una prisión, ahora es un momento de reflexión y de gratitud. No me arrepiento de haber vivido mi vida como la viví, pues me enseñó a ser fuerte, a ser valiente y a perdonar. Yo, que por años me sentí como una víctima, me convertí en una heroína. Mi historia, que me liberó, también puede liberarte a ti. La vida no es sobre lo que nos pasa, sino sobre lo que hacemos con lo que nos pasa. Y decidí que, a partir de hoy, voy a vivir mi vida con valentía can, amor guay can. Esperanza, que Dios te bendiga y que tu historia, al igual que la mía, sea una historia de superación y de perdón. Si te sentiste tocado por mi historia, tal vez sea una señal para abrirte y compartir la tuya. Deja un comentario y suscríbete para que puedas seguir guiándote por este camino de sanación y liberación.